ficción, periodismo y una ponencia muy interesante sobre narrativa gráfica, la historia y las tendencias de narrativa gráfica en Santa Cruz. Todas nos fueron mostrando cómo han ido evolucionando estos géneros literarios desde los inicios republicanos en el siglo XIX, unos más tarde que otros, concentrados inicialmente en temáticas históricas, costumbristas y locales, con la tendencia hacia temas más universales, incluso futuristas. También la evolución se ha reflejado en cambio del origen de los autores y autoras, de unos inicios exclusivamente de autores varones a una actualidad donde es notable el protagonismo de mujeres, ya en el siglo XXI, y jóvenes. Las autoras más destacadas y premiadas internacionalmente en literatura actual son precisamente mujeres y son cruceñas. Habría que citarlas: Giovanna Rivero, Liliana Colanzi y Magela Podem, entre otras. El teatro ha evolucionado hacia formas más profesionales y tenemos el apoyo incluso de una escuela de teatro, una escuela nacional de teatro, que ha permitido impulsar la creación de grupos teatrales permanentes que están continuamente lanzando temporadas de obras, a diferencia de los inicios que fueron más esporádicos, ocasionales de fiestas patrias o circunscritas a un solo ambiente posible, que durante muchos años fue la Casa de la Cultura. Ahora ya tenemos diversas salas y, como digo, diversos grupos. Desafíos, tendencias. Se está valorizando mucho más la tarea artística y literaria. Hay necesidad de un mayor apoyo editorial que canalice estos esfuerzos que van haciendo muchas veces a puro pulmón los distintos autores, los escritores, etc. Un desafío sería aprovechar esa ola que tenemos tan fuerte de impulso que vive nuestra sociedad cruceña de las actividades artísticas y literarias para hacerlas más eficientes, más visibles y con mayor impacto. En cuanto a la mesa de geopolítica y relaciones internacionales, también se recorrieron varias temáticas: geopolítica, geoeconomía, geoestrategia, sistemas portuarios y alternativas fluviales al comercio internacional sin acceso marítimo con soberanía. En las distintas ponencias se resaltó el valor de la importancia geográfica de Bolivia, a la vez como centro del continente y con 5 países en frontera, con límites con 5 países. El principal desafío: superar la paradoja, a pesar de ser corazón del continente, de ser al mismo tiempo un país tranca, a ser una tierra de contacto como línea geopolítica, ¿no? O sea, aprovechar esa ventaja geoestratégica, digamos, de estar en el corazón del continente y que lastimosamente más bien ha servido para que los distintos proyectos de corredores bioceánicos nos hagan lance por el norte o por el sur, cuando la mayor facilidad por tiempo, por distancias y la logística facilitaría que se realice a través del territorio boliviano. Otro desafío: concluir finalmente la ruta ferroviaria intercontinental. Tenemos entre
200 kilómetros dentro del territorio boliviano para que lo que ya está hecho termine de cerrarse de costa a costa, sea Santo, Arica o Santo, el puerto de Hilo y bueno, los otros puertos del Pacífico que tienen interconexión ferroviaria como Antofagasta o Matarani, ¿no? No ha habido una política de Estado que vea esta oportunidad y la resuelva finalmente con las distintas posibilidades que hay de financiamiento tanto nacional como privado, que por supuesto tendría mucho interés en concluirse. Entonces, ese desafío incluye en general relanzar el transporte ferroviario, incluso interno entre diversas regiones del país, tanto por sus menores costos económicos, en suma, sobre todo en relación a la carga, como también los costos ambientales, ¿no? Que son mucho más bajos en relación con el transporte por carretera y en camiones, ¿no? El costo logístico también reduciría la facilidad de esos transportes de carga, ¿no? También se planteó como desafío el impulsar a Santa Cruz como un nodo logístico intermodal, o sea, aéreo, ferroviario, carretero, pero para toda Sudamérica, no solamente dentro de Bolivia. También se mencionó como desafío, porque se habló de la historia y cómo en el pasado precolombino había una red eficiente de caminos construidos tanto del Imperio Incaico como en tierras bajas, el famoso Teavirú. O sea, ya teníamos conexión intercontinental antes de la llegada de los europeos. Eso se fue perdiendo y que más bien habría que valorizarlo y mejorarla como una política sostenida del Estado, no responsabilizar a tal gobierno o otro, sino que todos asuman ese desafío y sostenerlo a través del tiempo, ¿no? Otro desafío es definir un sistema portuario estable que puede estar, la más factible es la hidrovía Paraguay-Paraná, los puertos sobre, digamos, la orilla del canal Tamingo, Puerto Suárez, Puerto Jennifer, Puerto Quijarro, pero sobre todo el único espacio con soberanía de cualidad marítima que es Puerto Bush, ¿no? Que años de años se ha hablado de eso, incluso la guerra del Chaco tiene mucho que ver también con ese pedacito de 45 kilómetros que tenemos acceso al río Paraguay, ¿no? Entonces, hasta ahora se habilita como un puerto estable que abarataría y haría mucho más intenso el tráfico de carga, sobre todo por esa vía, ¿no? También se habló del puerto de Rosario como algo que no hemos aprovechado, habiendo realizado un convenio en el año 1969, imagínense, más de 50 años, de una concesión soberana, cuasi soberana, en el puerto de Rosario para Bolivia. Y era una concesión de 100 años que estaba abandonada y no se aprovecha, ¿no? Otra sugerencia también era reducir costos y tiempos burocráticos del transporte, sobre todo para la carga que va del intercontinental, aduana, SENASAC, el tema del combustible, peaje, que son otro obstáculo o por lo menos un retraso, digamos, a la cadena logística internacional. Y tenemos también como una gran oportunidad el hecho de que hemos ingresado como miembro pleno de Mercosur, ¿no? Otra facilidad que nos habilita para impulsarnos como un centro de comunicaciones y de sitio estratégico de tráfico de carga, ¿no? Y hacer una política sostenida de tratar de sustituir los
conflictivos puertos del norte chileno como punto de carga hacia puertos como Hilo o finalmente Chancay, que es un megapuerto que ya tiene una fase concluida y está en operación, pero que continúa ampliándose y es una infraestructura única en el continente, ¿no? Tanto por la calidad de sus instalaciones, por la automatización, la facilidad con que se manejaría carga intermodal, modal de barcos grandes a barcos chicos, a vía férrea, a trenes, a camiones. O sea, tiene un diseño espectacular en términos de manejo de carga, ¿no? Además que reduciría el transporte intercontinental entre el puerto de Shanghái en China a Chancay, Perú, a solo 23 días de navegación. No hay ninguna otra alternativa similar en el momento, ¿no? Y no está demasiado lejos de nuestras fronteras como para reforzar, digamos, ese vínculo, sea por vía férrea como también carretera, para utilizar ampliamente la facilidad de este puerto. Muchas gracias.